Imagina tener el poder absoluto sobre el mundo conocido, un imperio que se extiende desde la India hasta Etiopía. Tú firmas una ley y por tu propia voluntad, ese decreto se vuelve inmutable, imposible de cambiar, ni siquiera por ti mismo. Ahora, imagina que esa misma ley, la máxima autoridad de tu reino, condena a muerte a la única persona honesta que te rodea. Así era el poder de los reyes de Media y Persia. Pero la historia de Darío no es solo la tragedia de un atrapado en su propia burocracia. Es la historia de un rey pagano que se convirtió sin saberlo en el arquitecto del plan de salvación de Dios y el restaurador de la ciudad de Jerusalén. ¿Quién fue realmente Darío? ¿Qué secreto ocultaba su linaje real? ¿Y por qué los libros apócrifos narran un concurso misterioso en su corte entre el vino, el poder y la verdad? Prepárate para descubrir al rey que tuvo que elegir entre el placer de la carne y la roca eterna. Para entender la complejidad de Darío, debemos distinguir dos figuras. Primero, viajemos al año 539 a.C., una noche fatídica en Babilonia. Belsasar, el rey arrogante, ve la escritura en la pared Anmini, Mene, Tekel y Parsin. Esa misma noche, el imperio babilónico cae ante los medos y persas. Aquí aparece el primer Darío Darío el Medo o Gubarum, según los historiadores. Según el libro de Daniel, era el hijo de Asuero Ayesuero. De la descendencia de los medos tenía 62 años cuando recibió el reino en la Cábala y el misticismo judío. Este periodo representa la transición del juicio destructivo de Babilonia, el león, con alas de águila, al orden legal del imperio persa, el oso. Darío instituyó lo que se conoce como la ley de los medos y los persas. Esta ley establecía que ningún decreto firmado por el rey podía ser revocado. Spiritualmente, esto se conecta con la Sefirá de Geburá, el rigor y el juicio. Darío era un rey bien intencionado, pero esclavo de su propio sistema legal. Creía que la estabilidad del imperio dependía de la inflexibilidad de la palabra del rey. Su conflicto comenzó con el éxito de Daniel. Darío planeó ponerlo sobre todo el reino. Esto despertó la envidia de los sátrapas y gobernadores, quienes buscaron falta en Daniel, pero solo hallaron fidelidad a su ley. Tramaron la trampa, prohibir orar a nadie, salvo al rey, durante 30 días. Darío firmó el decreto sin pensar en Daniel. El Midrash cuenta que la noche en que Daniel estuvo en el foso, Darío no comió, ni se dejó traer mujeres a su cámara y se quedó despierto. Darío representaba al rey exterior que sufre cuando su siervo interior es atacado. Al amanecer, cuando corrió al foso y vio a Daniel ileso, la roca de la verdad Zerhemet, que Daniel servía, había quebrantado la rigidez de la ley humana. Pero hay un segundo Darío, quizás el más importante para la historia bíblica y la profecía mesiánica Darío I, también conocido como Darío el Grande, hijo de Histaspes, de la dinastía aqueménida, quien ascendió al trono tras la muerte del usurpador Gaumata, aproximadamente en el año 521 a.C. Él aparece en los libros de Esdros, Hagio y Zacarías, y crucialmente en el libro deuterocanónico de una Esdros, capítulos 3 y 4. Aquí se narra una historia fascinante y llena de simbolismo espiritual, el concurso de los tres guardianes. Antes de permitir que Zorobabel, el gobernador de Yud, regresara para reconstruir el templo, los enemigos de Judá se opusieron. El rey Darío, en su sabiduría, decidió hacer un concurso entre sus tres mejores guardaespaldas eunucos. Preguntó:
¿Qué es lo más fuerte del mundo? El que de la mejor respuesta será ricamente recompensado. El primer guardián, escribiendo sobre el vino, dijo: el vino es fuerte. Argumentó que el vino hace olvidar la vida y el dolor, que hace que el rey no distinga entre amigo y enemigo, y que hace que el esclavo se atreva a huir. En la mística, el vino representa las pasiones desordenadas y el placer que domina el alma. El segundo guardián, escribiendo sobre el rey, dijo: el rey es fuerte. Describió el poder absoluto del monarca para matar y salvar, para dar riquezas y pobrezas. Representa el poder político y la autoridad temporal que todo lo subyuga. El tercero, que era Zorobabel, levantó su voz y habló de la mujer, pero concluyó: la verdad es más fuerte que todo. Zorobabel dijo: sí, el rey manda a matar a sus súbditos, no es temido porque envidia. Si bebe vino, se emborracha. Pero la verdad permanece para siempre. Zorobabel explicó que la verdad nace del corazón de Dios, los cielos la mantienen y la tierra está fundada sobre ella. Esta narración del Midrash enseña que Darío estaba buscando el fundamento sólido para su imperio. Reconoció que la verdad estaba en el Dios de Israel y firmó el decreto para buscar los archivos de Ciro y reconstruir el templo. ¿Qué significan estos dos tipos de Darío para nosotros hoy? Según el misticismo judío, la historia de Darío el Medo en el foso de los leones es una alegoría de la Sejiná, presencia de Dios en el exilio. Daniel fue arrojado al pozo, que en el Zohar representa el dominio del mal, el Kelapa. Pero los leones no pudieron tocarlo porque la luz divina brillaba más fuerte. Darío sirvió como testigo de que Dios protege a sus fieles incluso en el infierno terrenal. Darío el Grande, a través de su decreto, se convirtió en un salvador temporal. Permitió el nacimiento del judaísmo postexílico. Sin Darío no hay Esdras, no hay Esdros, no hay Malaquías, y no hay el contexto cultural y religioso para que Jesús nazca 500 años después. En la teología cristiana vemos una prefiguración. Zorobabel argumentó que la verdad es lo único fuerte. En el Evangelio de Juan, Jesús de Nazaret se identifica a sí mismo diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad que supera el vino, el placer de este mundo, y al rey el poder de Roma o de cualquier imperio. Darío fue un rey que buscó la verdad y la encontró en la nación judía. Jesús es el rey que es la verdad y que establece un reino eterno que no decae como el de Persia. Darío pudo firmar decretos para construir un templo de piedra, pero Jesús edificó el templo del cuerpo humano a través de su resurrección. Hemos recorrido la vida de los dos Daríos, en el que salvó a Daniel de los leones por su devoción y el que salvó al templo de Jerusalén por su búsqueda de la verdad. Ambos aprendieron la misma lección, aunque el Dios de Israel es el único que salva y que la verdad es la piedra angular de todo lo que perdura. Pero, amigo, existe una pregunta final. Zorobabel dijo que la verdad es lo más fuerte y derrotó al vino y al rey Am. Y tú sabes que en el Nuevo Testamento Jesús es esa verdad encarnada. El decreto de un rey humano como Darío tenía poder, pero era temporal y sujeto a la ley de los medos y persas. Sin embargo, el decreto de Cristo es eterno y se basa en la gracia, no en el juicio rígido. El decreto de los hombres condenó a Daniel al foso, pero el decreto de Cristo baja al foso de la muerte y nos saca con vida eterna. Darío tuvo que dejar su orgullo de rey para reconocer al Dios de Daniel. Hoy, el Espíritu Santo te invita a dejar tú, vino placeres, y tú, rey ego, para abrazar la verdad,
que venció a la muerte. No busques solo la ley, busca al legislador encarnado. Y si la verdad que buscas para salvarte de tu propio foso de los leones no es una religión o un libro, sino una persona que está llamando a tu puerta ahora mismo,